Bueno, mis hermanos, la clase de hoy, la unidad número 6 del tema del módulo de espiritualidad cristiana ortodoxa. El tema es los enemigos para el día de hoy, mayo 9 del año 2021. Eh, con esa disposición vamos a hacer nuestra oración del día de hoy para el inicio de nuestra clase. Oración inicial. Oh Señor, infinitamente bondadoso, envía sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, que otorga y fortalece nuestras fuerzas espirituales a fin de que, aplicándonos en la enseñanza propuesta, crezcamos para tu gloria, oh Criador nuestro, y para ser útiles también a nuestra iglesia y a nuestro país. Como les venía diciendo en la clase pasada, el módulo que nos introducía al tema de la teología desde la visión y la concepción ortodoxa. Hoy entonces, del mismo modo y de la misma manera, nos permite adentrarnos en el tema concerniente para el día de hoy, que es lo que nos debe llevar de la mano con el amor que Dios tiene y quiere para todos y cada uno de nosotros. El disponernos en completa armonía como cristianos ortodoxos nos debe llevar de la manera más práctica y más cordial a decirle al Señor que con toda la humildad estamos para hacer su voluntad. Nuestras fragilidades, nuestras flaquezas nos apartan de la bondad y del amor que Dios tiene para con nosotros. Es complicado cuando no entendemos lo que significa el amor de Dios para todos y cada uno. ¿Cómo percibimos como cristianos ortodoxos la realidad, la concepción de ser sus hijos y de estar llamados a cumplir su voluntad? Con ese propósito de entender, de asimilar, de acoplarnos y de entendernos de una manera real y práctica, que Dios nos habla en cada momento y en cada lugar, buscando de una manera práctica sentir la voz de Dios. ¿Aló? ¿Seguimos en pantalla? Monseñor, sí. Ok, bueno. Entonces, desde esa disposición del tema de hoy de los enemigos, y como habíamos hablado en la clase pasada, nos adentrábamos en la ceosis, en la gracia, en los dones, y eso tiene que encaminarnos lo que es y debe significar una teología viva, una teología que vivimos como seres humanos. ¿Y qué podríamos definir nosotros o cómo podríamos entender lo que es la teología? En su sentido más tradicional, podríamos decir. Teología incluso designa a las Sagradas Escrituras. Incluso se vive o se siente cuando el Areopagita habla de teología mística. Es ese momento donde él quiere elevar nuestros espíritus hacia lo más alto de las escrituras, como adentrarnos. En otros conceptos, por ejemplo, para Orígenes y para San Gregorio de Niza, Dios se encuentra sino constantemente bajo la letra de las escrituras, como detrás de un velo. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos entender o hablar de teología si no lo hablamos o lo percibimos desde las escrituras. Si no se percibe desde la gracia, desde los dones que Dios nos regala. La teología o la esencia del conocimiento de Dios, se hace difícil poder allanar el camino. Pero si nos vamos adentrando mucho más todavía, partiendo desde las mismas escrituras, según San Máximo el Confesor, él enmarca la encarnación de la palabra, solamente la encarnación plena, es decir, la palabra se hace carne y habita en medio de nosotros.
O sea que cuando hablamos de teología hablamos de las escrituras, pero también hablamos del verbo hecho carne, del Dios hecho hombre, de la naturaleza creada por la gracia y para la gracia. Eso nos debe llevar y nos debe conducir a entender entonces que si somos templos vivos del Espíritu Santo, incluso desde nosotros natamente nace el sentimiento teológico que nos lleva de la mano y nos conduce de la mano a tener conceptos como mm, la Trinidad, Cristología, bueno, y cualquier otra cantidad de vertientes teológicas que es la que nos lleva al camino del conocimiento. Y recordemos que ¿qué es lo que nos lleva al pleno conocimiento de la verdad? Jesús, hecho hombre, la palabra, la realidad en medio de su pueblo. Entonces, asimilar y entender desde la propia visión de la Iglesia Ortodoxa ese sentimiento de escudriñar las Escrituras, ese conocer, como lo diríamos, la noxis ortodoxa, lejos de constituir una contaminación así como rara del Santo Evangelio. Por ejemplo, San Pablo en su conocimiento, que es el conocimiento que tiene ya San Pablo de Cristo, nos habla de una comunión personal, de una participación ontológica y propia, casi que, no casi, íntima con Dios, íntima con Jesús. Y ese conocer a Jesús es lo que nos lleva a entender lo que es teología. ¿Qué es hablar de teología? No es decir palabras bonitas de las escrituras, es empezar a estudiar las escrituras para entender el pensamiento de Dios para el hombre a través de su Hijo Jesucristo, el pensamiento de Jesús a través de los apóstoles, el pensamiento de los apóstoles a través de los padres de la iglesia y el pensamiento de los padres de la iglesia a través de las enseñanzas de la iglesia, que tienen que ser concretas y reales en la Trinidad Santa, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en donde todos y cada uno de ellos cumple su función, ese misterio encarnado del Verbo, como lo dice San Máximo el Confesor. Entonces es la invitación para que de verdad esa gnosis, ese conocimiento al que debemos llegar verdaderamente como cristianos, y en este caso como cristianos ortodoxos, debe partir de un sentimiento de las Escrituras. No podemos intentar teologiar o lanzar teología o estudiar teología o pensar desde una posición teológica si no lo hacemos posicionados o enmarcados en las escrituras. Entonces vamos a empezar a entender, y esto para hacer un poquito de introducción para lo que habíamos terminado en la clase pasada, que nos hablaba de la ceosis, nos hablaba de los dones y nos hablaba de la gracia. Ese concadenarnos, ese unirnos o intentar asemejarnos a Jesucristo desde la concepción de pequeños dioses que sirven al Dios grande, poderoso y misericordioso. Ahora, la retribución. No te engañes acerca del conocimiento de lo que pasará después de tu muerte. Lo que siembras aquí se cosechará allá. Entonces, estamos hablando que después de salir de aquí, nadie puede progresar o regresar. Aquí está la obra, allá está la recompensa, aquí el combate, allá las coronas. Nos lo dice San Barsulfio, el grande, en sus instrucciones, en la 606, en uno de sus escritos, en tantos de sus escritos. Eso tan lindo que él nos enmarca. Aquí está la obra, allá está la recompensa. Aquí está el combate, allá está la corona. Eso es una invitación simplemente para que entendamos que hacer teología no es que sea, no es fácil realmente si no lo hacemos desde las escrituras. Podemos hablar muy bonito, podemos hablar en lenguas místicas, pero si no lo hacemos desde las escrituras, es muy poco convincente entender en nuestro corazón la voluntad de Dios. Así llegamos incluso al otro sentido de la palabra teología, según lo que nos enseñan los padres, que es a la vez la trascendencia inaccesible de la Trinidad. Ojo con eso, la trascendencia inaccesible de la Trinidad y la contemplación
de esta misma Trinidad en la gloria que deslumbra. Aquí entonces se enlazan todos los sentidos de la palabra por la profundización eucarística de las Escrituras, la participación de la vida divina. Y como habíamos visto en clases anteriores, esa participación de la vida divina se hace realidad desde la gracia, es decir, desde los sacramentos, la gracia del bautismo, la gracia de la crismación, la gracia del arrepentimiento, la gracia de la Eucaristía, la gracia del matrimonio, la gracia del orden. En ese sentido es como podemos alcanzar a vislumbrar lo que tiene que significar teología realmente. Dios da su comunión, ya lo hablamos en la clase pasada cuando hablamos de comunión, Dios da su comunión a todos los que le aman. Si nosotros no estamos convencidos de que cargar la cruz de Dios tiene que significar renunciar a muchas de nuestros egoísmos. Yo no me puedo llamar cristiano ortodoxo si ando en rebeldía y en enemistad con todo mundo porque no practica la fe que yo practico. Eso, perdónenme mis hermanos, pero Dios no nos enseña eso. Y yo me he cansado de leer, de escudriñar y no he encontrado en las escrituras que si alguien piensa diferente hay que azotarlo y hay que rechazarlo. Al contrario, como cristianos ortodoxos, esa teología tiene que partir de la humildad, de la sencillez, de la acogida al hermano. Así no sea cristiano ortodoxo, él tiene que entender tarde que temprano que nosotros estamos actuando según las enseñanzas de las escrituras y según las enseñanzas de los padres de la iglesia y según la guía práctica y espiritual de la iglesia. La comunión con Dios es vida, luz y dulzura con todas las cosas buenas que Él tiene. Mas a aquellos que por voluntad propia se olvidan de Él, los premia, separándolos de Él lo que ellos mismos han elegido. Así como la preparación de la luz es oscuridad, así también la separación de Dios es la privación de todo lo bueno que Él tiene. Y eso no se entiende, eso no se asimila si no lo hacemos desde el corazón. Ahora bien, las cosas buenas de Dios son eternas y sin final. Por eso a veces entender y sobreacogernos al significado incluso de la muerte, a veces se nos hace alta y totalmente difícil. De tal manera que los pecadores han de ser la causa de su propio tormento, tal como los ciegos no ven la luz aunque esté brillando sobre ellos. Es lo que nos enseña en sus escritos contra los herejes San Ireneo. Miren por Dios para que nos ubiquemos en el concepto. A mí a veces me da mucha nostalgia, mucha tristeza cuando me encuentro, cuando me veo con cristianos ortodoxos que de una manera, perdónenme, no quiero ser como muy fuerte en lo que voy a decir, que asumen que rechazando al hermano porque no es de nuestra comunión, estamos haciendo algo maravilloso. Y mire, de tal manera que los pecadores han de ser la causa de su propio tormento, tal como los ciegos no ven la luz aunque esté brillando sobre ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahora bien, las cosas buenas de Dios son eternas y finales. Luego dice, así como la separación de la luz es oscuridad, así también la separación de Dios es la privación de todo lo bueno que Él tiene. Es hablarle a las personas desde el corazón, desde el corazón. Entonces, mis hermanos, yo los quiero invitar a que reflexionemos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos, asumimos que porque somos cristianos ortodoxos, nos podemos dar el lujo de rechazar a todo mundo. Entonces, es la invitación a que nos toquemos el corazón, nos toquemos el corazón. Entonces, la función ahora sí de nosotros respecto a nuestra relación para con el prójimo, o relación con otras personas. Un cristiano, cuando se llama cristiano, sobre todo ortodoxo,
debe ser cortés con todos. Sus palabras y acciones deben respirar, ojo, con la gracia del Espíritu Santo. Ojo, con la gracia del Espíritu Santo. Porque es que es inadmisible que digamos que como cristianos hemos recibido la gracia de Dios, pero no somos capaces de compartir la gracia de Dios. Aquel que regula su habla también regula todas sus acciones. El que mantiene cuidado sobre las palabras que van a decir también pone cuidado en las acciones que se propone hacer y nunca rebasa los límites de la conducta buena y voluntad. Bien, de modo que de hablar de un cristiano se distingue por su delicadeza, por su educación, así los demás sean o piensen diferente. Que a aquel le gusta el rock, que a aquel le gusta aquello. Hay que aceptar la gente como es, pero hay que enseñarles el camino de la verdad. Y uno no le enseña a las personas imponiéndole, rechazándolas, dándole la espalda, tratándolos como animales. Que aquel brincó, que aquel se desnudó. Pues enséñale con amor, enséñale con ejemplo. Este hecho, resultado del amor, produce paz y gozo. Cuando llegamos a evangelizar, a catequizar, recordemos que la Iglesia Ortodoxa no es proselitista, no hace proselitismo. Por lo cual entonces el proselitismo que hacemos es intentar actuar con amor para que se produzca paz y gozo. Por otra parte, la vulgaridad da lugar al odio, la enemistad, la aflicción, rivalidad, desorden y la guerra. Nos lo enseña San Nectario de Egina en Camino a la Felicidad, como lo vimos en la clase 3 y 4. Entonces es hora de que repensemos cómo estamos preparándonos para ser cristianos ortodoxos. Si nos estamos preparando desde el concepto de enseñar lo aplaudible del amor o estamos preparándonos para enseñar lo aplaudible de la guerra. Es un gozo saber que no podemos tener y no tenemos enemigo alguno entre los hombres, sino solamente hermanos disgustados que son merecedores de toda compasión y ayuda, aun cuando por malos entendidos se conviertan en enemigos y peleen contra nosotros. Hay por ello, pues no comprenden que el enemigo se encuentra dentro de nosotros mismos y que antes que todo uno debe sacarle de uno mismo y también ayudar a otros a hacer lo mismo. Recuerden lo que tantas veces hemos hablado en las clases, somos templos vivos del Espíritu Santo, pero a veces nuestro ego de creernos mejores que los demás, ser mejores cristianos que otros, es lo que hace que la gente se pierda y se extravíe. Y es ahí cuando realmente no estamos siendo prácticos en la teología que Dios quiere que practiquemos, en la teología que Dios tiene para nosotros. Porque si no, créame, que no estamos siendo prácticos ni en los sacramentos o en los dones, ni en las enseñanzas de Dios a través de los apóstoles. Ese credo entonces que recibimos no está actuando de la manera práctica. ¿Sí? No, ojo con lo que dice Filareto de Moscú, que se lo dije una vez y se lo voy a repetir. El credo no os pertenece en tanto que no lo habéis vivido. El credo no os pertenece en tanto que no lo habéis vivido. Eso es para decirnos menos que más que si nosotros queremos hablar de Cristo, tenemos que actuar como Cristo. Eso es como la esencia del Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Tenemos solamente un enemigo, el demonio y sus espíritus malignos. Pero el hombre, sin importar cuánto haya caído, nunca pierde cierta chispa de luz y bondad que pueden crecer como un brillante flama. Lo dice Martín Roman Mevedad en la carta a su hija, que creo que por ahí en la clase número 2 también tratamos ese tema. Con todas tus fuerzas pide al Señor por humildad y amor por tu hermano, porque Dios libremente da su gracia por amor hacia nuestro hermano. Misericordia. San Silvano el Atonito. Miren, con todas tus fuerzas pide al Señor por humildad y amor por tu hermano,
porque Dios, ojo, porque Dios libremente da su gracia por amor hacia nuestro hermano. Ahí me hace recordar esta partecita, una de las preguntas del taller de la unidad número 5. Adórnate con la verdad. Trata de hablar de verdad en todas las cosas y no apoyes una mentira, sin importar quién te lo pida. Si hablas la verdad y alguien se enoja contigo, no te molestes y ten consuelo en las palabras del Señor. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la verdad, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo, capítulo 5, versículo 2. Y nos lo explica en su libro La cadena áurea, San Genadios de Constantinopla, en sus escritos, que de una manera muy práctica, como que nos invita a que de verdad entendamos cuál es el Pentecostés que debemos tener y vivir como cuerpo de Cristo, organismos cuya cabeza está en los cielos. Tenemos que asumir nuestra posición como cristianos. Y si de verdad entendemos que la iglesia de Cristo, o sea, la iglesia ortodoxa realmente, fue fundada en la ascensión como ese receptáculo, ese recibimiento del Espíritu Santo, lugar de la deificación de los hombres, cuando se empiezan a vislumbrar con esa luz para ser pequeños dioses, como lo veíamos en clases anteriores. Entonces es porque de verdad estamos entendiendo cuál es la misión de nosotros como cristianos, para que el resplandor de la plenitud, de la fuerza del Espíritu Santo sea vivo, no sea una simple fantasía. Esa llama se haga realidad, desde poder sentir la razón del Padre, la razón del Hijo y la razón del Espíritu Santo, o como lo llamamos, la Santa Trinidad. Es aquí entonces cuando lo asimilamos desde nuestro interior para poder darlo a los demás, sin importar si son nuestros amigos o nuestros enemigos. Es ahí entonces cuando la iglesia participa íntimamente del modo de existencia de esta. Ahí se está haciendo viva la iglesia, ahí se está haciendo viva la presencia de Dios. ¿En dónde? En el seno pleno de la humanidad, en la dispensación del amor trinitario, cuando de verdad como cristianos llevamos esa Trinidad Santa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el amor verdadero por todos los que nos rodean. Acércate a los justos y por ello te acercarás a Dios. Acércate a los justos y por ello te acercarás a Dios. Comunícate con los que poseen humildad y aprenderás lecciones morales de ellos. Un hombre que sigue a uno que ama a Dios se enriquece en los misterios de Dios. Pero el que sigue a un hombre injusto y orgulloso se aleja de Dios y será odiado por sus enemigos. San Isaac el Sirio. Mis hermanos, ¿creen ustedes? Es una pregunta que les lanzo para que ustedes en su corazón y en su interior se respondan. ¿Creen ustedes que si dejamos que habite el ego en nuestras vidas, estaremos hablando del amor de Dios? No. Porque es que tenemos que entenderlo, cuál es la función nuestra en este mundo como cristianos. Mire, toda la eclesiología ortodoxa, sí, toda la razón de la iglesia ortodoxa se funda por consiguiente sobre los dogmas de la Trinidad, unidad absoluta que coinciden con la diversidad absoluta. Encontraremos este principio trinitario en el aspecto cristológico de la iglesia. Ya se trata de una identidad de las iglesias locales como la una santa, que cada una manifiesta, o de un concilio de los obispos que se reúnan, que dan testimonio de este acuerdo. Esto para llevarnos casi que de la manera más práctica a la vivencia viva, valga la redundancia, la vivencia viva pero práctica del verdadero amor como cristianos. Si no, vuelvo y repito, esto no tiene sentido. Recoja y vamos. San Pío el Grande dijo, aleja de todo hombre que ama discutir. Ahí les dejo esa perlita para que ustedes analicen. Aléjate de todo hombre que ama discutir.
Un verdadero cristiano ortodoxo no puede estar llamado a pelear con todo mundo, a renegar con todo mundo, a discutir con todo mundo. No, ahí no es. Si no puede cerrar la boca de alguno que injuria a su hermano, por lo menos evita conversar con él. San Isaac el Sirio, en una de sus tantas homilías y enseñanzas. ¿Cómo entonces tratar a los pecadores, o a los pecados, perdón, de otras personas? Cuando se acercan, cuando los vivimos de cerca, cuando los sentimos de cerca. Ama a los pecadores, pero rechaza sus obras. Hombre, yo tengo un amigo, es un ejemplo que le puedo. Tenemos un amigo y entonces el amigo se va al paro a atracar y a robar y a robarse, desocupar el negocio del vecino y se aprovecha y se le lleva los ventiladores que tiene o los abanicos para la venta y los televisores. Hombre, pero seguirá siendo mi amigo, sí, claro, pero no le voy a colitar esas cosas porque entonces viene mi amigo a decirme, amigo, guárdeme estas cosas que me robé, guárdemelas en su casa porque van a la mía y me las encuentran y me llevan a la cárcel. No, señor, qué pena contigo, eres mi amigo, pero esas cosas yo no las acepto. Entonces, ama al pecador, pero rechaza sus obras. Y no desprecies a los pecadores por sus errores, para que tú mismo no caigas a la tentación en la que ellos están. No estés molesto con nadie y no odies a nadie ni por sus creencias, tampoco por sus malas acciones. Ojo con eso. Dios nos llama como cristianos ortodoxos a ser ejemplo, no a ser jueces. A ser ejemplo, no a ser jueces. No cultives el odio por el pecador, pues todos somos culpables. Rechaza sus pecados y ora por él para que te asemeje a Cristo que no tuvo desagrado por los pecadores, más oro por ellos. Porque el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y es ahí donde empezamos a mirar el verdadero sentido cristológico de la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto nos lo enseña San Isaac el Sirio. Haya lo malo en ti y no en las otras personas o cosas, allí donde no has aprendido cómo tratar adecuadamente. Así es como un niño trata con el fuego o con un cuchillo, se quema, se corta a sí mismo. San Sebastián de Caranganda. Un hermano preguntó a un anciano, ¿se veo a mi hermano caer en pecado? ¿Es bueno ocultarlo? El anciano contestó, cuando por amor ocultamos el pecado de nuestro hermano, entonces Dios también esconde nuestros pecados. Pero cuando mostramos el pecado de nuestro hermano ante los demás, entonces Dios también da a conocer nuestros pecados a las personas. Es parte de las enseñanzas antiguas que vienen día tras día y nación tras nación a recabarnos, a recalcarnos y a dejarnos como constancia de que cuál es la invitación que nos da el Señor, que nos deja el Señor como verdaderamente como sus hijos. No te molestes con los que pecan, ojo con eso mis hermanos. Y se lo diga a quien sea sacerdote, a quien sea religioso, a quien sea aspirante a la vida religiosa. Ser sacerdote no te da, ojo, no te da el carácter de juez. Eso te lo digo en el corazón, te lo digo. No te da el carácter de juez. A muchos cristianos ortodoxos nos falta eso, sacar ese ego de nuestro ser, porque cuando nos hacemos cristianos ortodoxos nos metemos en el cuento de que nos volvimos jueces. Entonces rechazamos, juzgamos, perseguimos, atacamos y queremos acabar con todo aquel que no sea cristiano ortodoxo o que no sea canónico, porque se nos mete la chispa de que nos volvimos jueces por nombramiento directo de Dios y su Espíritu Santo. ¡Qué tristeza! No te apasiones por advertir cada pecado de tu prójimo y juzgarlo, como hacemos normalmente. Cada uno dará respuesta de sí mismo delante de Dios. Especialmente no mires con mala intención los pecados de aquellos que son más viejos que tú, con quienes no tienes nada que ver. ¿Sí? Especialmente no mires con mala intención los pecados de aquellos que son más viejos que tú. Ojo pues, pero corrige tus propios pecados, tu propio corazón. Nos lo enseña mi vida en Cristo, San Juan de Kronstadt. Y todas estas enseñanzas siguen latentes, siguen vivas para nosotros.
San Basilio el Grande en sus conversaciones nos dice, si ves a tu hermano en pecado, no te fijes solamente en esto, también piensa en lo que hace o ha hecho que es bueno y practicado esto en general, sin juzgar parcialmente, encontrarás que Él es mejor que tú. Encontrarás que Él es mejor que tú. A veces somos felices viendo los pecados de los otros, pero no queremos mirar nuestros pecados. San Silvano de la Tonita en sus escritos múltiples veces nos dice, si ves a un hombre que ha pecado y no te compadeces de él, la gracia de Dios te abandonará. Ojo, la gracia de Dios. Y vuelve la gracia de Dios. Y recordemos que la gracia de Dios parte de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros al regalarnos. ¿Por qué? Por amor y por su misericordia. No es más que sentarnos y adentrarnos y tocar como corresponde, como verdaderos cristianos, y asimilar qué Dios quiere para mí. ¿Sí? ¿Cómo entonces se tiene acceso a la gracia de Dios? Si no es, ojo, si no es entonces por medio de Cristo en el lavatorio de la regeneración, que creo que lo vimos en la clase pasada y fue parte del taller. Entonces, ahí estamos entendiendo cómo esa regeneración, ese lavatorio en la regeneración, no se hace sino única y exclusivamente por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es el amor de Dios, que es lo que nos lleva entonces a recibir por medio de Cristo el lavatorio de la regeneración. ¿Listo? Entonces, empecemos a asimilarlo para que podamos de verdad ser buenos y verdaderos cristianos ortodoxos, porque si no, vuelvo y repito, ¿dónde queda entonces ese propósito y ese sentimiento de presentarnos con mucha altivez y con mucho orgullo que somos cristianos ortodoxos, pero realmente no hemos pasado a una vida nueva, sino que vivimos en la vida vieja, en la vida pasada, en la del odio, en la del rencor, en la del rechazo por nuestros hermanos, en donde no tenemos misericordia de ellos, menos vamos a tener misericordia de nosotros mismos. Aquel que estrictamente condena las transgresiones de otros no hallará condescendencia hacia los suyos, nos enseña el santo de entre los padres San Juan Crisóstomo. ¿Debemos acusar a los que han pecado? Una pregunta que nos podríamos hacer. San Marcos de la Zeta nos responde, es mejor orar con buena voluntad por nuestro prójimo que denunciarlo por cada pecado. Ojo con eso. Es mejor orar con buena voluntad por nuestro prójimo que denunciarlo por cada pecado. San Marcos el acepta. No intentes beneficiar con reprimiendas al que presume de sus virtudes. Eso lo vimos en la clase 1 y en la clase 2 lo retocamos otra vez. Pues el que ama exhibirse a sí mismo no puede ser amante de la verdad. San Marcos el asceta. Por favor, toquemos nuestro corazón. Toquemos nuestro corazón. Y nos dice entonces, el que con temor de Dios corrige y dirige a un pecador, gana una virtud, la de oponerse al pecado. Pero quien insulte a un pecador con rencor y sin buena voluntad cae, según la ley espiritual, en la misma pasión con el pecador. San Marcos el asceta. Mis hermanos, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Hemos entendido el tema de hoy? Escucho, por favor. Ok. Claro el tema de hoy, ¿no? ¿Quién es mi enemigo? ¿Quiénes son nuestros enemigos? A veces nuestro peor enemigo es nuestro hermoso ego. Nuestro hermoso ego a veces es nuestro peor enemigo, que nos hace creernos diferentes a los demás cristianos, a los demás hermanos. Y ellos son pecadores, nosotros no somos pecadores. Ellos son imperfectos, nosotros somos perfectos. Y ese ego nos aleja de la misericordia de Dios. Y se nos aleja de la misericordia de Dios, nos aleja de su gracia. Y si nos aleja de su gracia, nos aleja
de la verdadera regeneración en Cristo. De la regeneración en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, mis hermanos, vamos terminando para el día de hoy. Oración para finalizar. Te agradecemos, oh Creador, el habernos concedido tu gracia para escuchar la enseñanza. Bendice a nuestros superiores, padres y maestros que nos guían en el conocimiento del bien y danos la fuerza y firmeza para perseverar en nuestros estudios. Tú que vives, Padre Santo, y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 2. Cristo resucitado, viva hoy y siempre en sus vidas y en sus corazones. Dios les bendiga y les colme de gracia, bondad y misericordia en todo momento y en todo lugar, hoy y siempre, en compañía de la Santísima Virgen, la Santa Teotocos, y una feliz y santa noche para todos. Dios me les bendiga inmensamente. Les quiero agradecer y les deseo una santa y feliz noche para todos, un feliz descanso, muchas bendiciones. Bye bye. Adiós. Hasta luego, monseñor. Buenas noches, Vladica.